Hola mi querido Sagitario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a tu lectura, bienvenido a este video que llega a ti en el momento en el que debes estar escuchando estos mensajes. Gracias Sagitario por seguirnos, por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video para ti. Vamos a empezar con tu lectura, vamos a hacer una lectura general sobre las energías que se disponen para ti en los próximos 4 o 5 días. Posteriormente vamos a sacar tu lectura del amor y luego del dinero. Vamos a ver cómo se ven estas situaciones, cómo vamos a avanzar, mi querido Sagi. En este momento te veo feliz, te veo en familia, te veo celebrando triunfos, te veo estable en temas emocionales, mentales, te veo también celebrando con familia, con amigos, en tu casa, te sientes seguro en lo material, en lo emocional, te sientes muy tranquilo y vamos a ver cómo continúa esta energía en los siguientes días. Veo que habías estado en el pasado muy reciente, hace poquito, equilibrándote para tratar de no tener problemas con las personas que son importantes para ti, para estar estable, para estar en equilibrio, para además estar para los seres queridos, para el trabajo y para poder responder también en el tema material, mi queridísimo Sagi. ¿Hacia dónde te vas a mover con esta buena energía que te veo ahora? Bueno, pues veo que en tu futuro inmediato viene además mucha y muy bonita abundancia económica. Tenemos a este hermosísimo Rey de Oros que nos indica que el dinero en los próximos días no va a faltar, que viene la quincena y que pues vas a sentirte bastante abundante. Probablemente también llegue para ti un pequeño extra, quizá algún tema de pues algún tipo de extra, algo que llegue a ti como un bono de tu trabajo, un buen negocio que cierres por fin, porque has sido muy inteligente y te has sabido manejar tus energías, mi querido Sagi. ¿Qué es lo que no debes pasar por alto en este momento? Algo que debes de tener en cuenta es que hay una decisión que no has tomado, una decisión, mira, este 2 de espadas nos indica que hay que decidir por dos caminos, que te encuentras probablemente en una encrucijada. No puede ser, no estamos hablando de algo muy serio, puede ser algo muy chiquito, pero has estado procrastinando un poco el tomar esta decisión y eso solamente retrasa tus sueños, tus proyectos, mi querido Sagitario. Así que no le des más vueltas, no procrastines más esta decisión. Habla con quien tengas que hablar y toma la decisión ya, porque esto te está pues alentando un poquito. Podría también cambiar estas bonitas energías que te digo de abundancia y de felicidad, de las que ya te hablé. ¿Qué debe terminar? Bueno, deja de fantasear. Lo que debes dejar de hacer es dejar de fantasear y empezar a materializar. Trae al mundo, trae a la vida, trae a la materia las cosas que deseas. Empieza a trabajar para ellas, empieza en este momento. Deja de pensar en la magia, en manifestaciones, en el vision board. Sí, qué bonito. Materialízalo trabajando. Esfuérzate, deja de soñar y esfuérzate en hacer lo que debes hacer para que todos tus sueños se cumplan. Eso es lo que te indica el tarot, mi queridísimo Sagitario. ¿Qué consejo te da además? Bueno, pues sí, deja atrás lo que te acabamos de mencionar, deja de procrastinar, deja de fantasear, haz lo que tienes que hacer, cúmplelo en este momento para que todos tus pensamientos, tus manos, tus pies puedan generar y materializar lo que es más valioso para ti. Puede tratarse para alguien de dinero, para otro alguien de una casa, para otro alguien el cambiarse de casa, en fin. Lo que yo veo aquí, mi queridísimo Sagitario, es que debes dejar atrás todo lo que te detenga para generar el patrimonio y la riqueza que mereces. Deja de soñarlo, deja de tener fe, deja de visualizar. Trabaja para que las cosas sucedan en este plano. Así que ahora vamos a sacar tu tirada del amor.
Queridísimo, queridísimo Sagitario, te veo en el amor. Mira, esta es tu pareja y eres tú. No sé, este eres tú y esta es tu pareja. Veo que tú en este momento te encuentras como un poco fogoso, como que tú estás exigiéndole de más intimidad a tu pareja. Podrías estar demasiado, digamos, como intenso en el tema de los instintos. De pronto tu pareja no está siendo la persona más perceptiva, como que rechaza un poco tus ofrecimientos y eso les podría traer algún tipo de discusión, de separación. Esta hermosísima reina de espadas nos indica que debes acercarte a hablar con tu pareja y decirle cómo te sientes. Oye, fíjate, gorda, gordo, o como se diga, ¿no? Esa es una palabra muy común aquí en México. Pero dile, flaquito, flaquita, hermoso, chula, bella, por favor. Me siento muy atraído por ti, siento que no me estás aceptando como soy, como que no me quieres recibir, qué está pasando, ya no te gusto, ya no me gustas. Dime cómo te ayudo, te estoy haciendo sentir solamente como usado, usada, porque a veces estas energías simplemente no son compatibles. A veces herimos los sentimientos de nuestra pareja al hacerlo sentirse como un objeto nada más, y es importante que tú le preguntes a tu pareja cómo se siente respecto a esta situación, porque a ti te veo muy fogoso, muy conectando con tus instintos más bajos. Y de pronto esta persona no te rechaza no porque no quiera o porque no le guste, simple y sencillamente porque no está en el mismo canal o puede sentir que estás en exceso interesado en esa parte. Entonces, platícalo y evita de esta manera problemas. Ahora, mi queridísimo Sagitario, si tú estás soltero, lo que nos indica esta tirada es que hay dos personas para ti. Estás conectando con dos personas. A lo mejor apenas se conocen, a lo mejor son dos personas una persona con la que has intercambiado miradas, pero te hizo sentir muy atraído. Y aquí te voy a decir cuáles son las dos personas que se te presentan, mi querido Sagi. Una persona es muy joven, intempestuosa o, digámoslo así, como muy aventada. Es una persona que no piensa mucho, es como impulsiva, es muy peleonera, pero a ti te gusta esta relación de conocidos que tienen en donde juegan a pelear, te sientes atraído por ese intercambio verbal que tienen, en donde pues se pican, digámoslo así. Pero hay otra persona que te atrae sexualmente muchísimo y tú no sabes cómo, hacia dónde irte. En este momento te sientes mucho más atraída y tu interés se mantiene en esta persona que puede ser o más joven o más, un poquito más inmadura, y con la que te llevas muy pero muy bien. Pero pues esta persona que te gusta, tú también le gustas y va a venir por ti, va a venir a conquistarte, así que vas a tener que decidir entre dos personas próximamente. Yo te pido, el tarot te indica que tú pienses bien por quién y decidas, que no vayas a entrar en un juego de un triángulo amoroso, porque eso nunca sale bien, mi queridísimo Sagitario. Ahora, Sagitario, si tú quieres saber cómo te va a ir en el dinero, esta es tu tirada. Vamos a ver cómo te veo. Te veo bien, te veo empoderado, te veo listo para generarte todo el patrimonio con el que has soñado. Eres como este mago que desea como cumplir o materializar todos sus sueños y tienes todo para ir por ellos. Así que adelante, mi querido Sagi. Solo ten cuidado con algunas decepciones que puedas tener. Dentro de tus herramientas o de los poderes con los que consideras que puedes ir a conquistar tus sueños económicos, hay personas. Trata de no confiarte mucho en las personas, porque podría haber personas que se bajen de tu proyecto, podría haber empleados que te digan, ¿sabes qué? Yo sé que íbamos muy bien, yo sé que estabas a todo dar conmigo, que empezabas a confiarme, pero ¿qué crees? Ya llegó otra oportunidad para mí. Recuerda que pues las relaciones personales no se llevan dentro de los negocios, y puede haber que tú te expongas a alguien
que te decepcione un poco en el tema de empleo o en la situación de negocio o laboral. Así que vas a quedarte un tiempito solo a trabajar. Tú, lo que te dice el tarot es que confíes en ti. Tu proyecto, tu lugar de generación de recursos, pues es solo tuyo. Tú respétalo, tú quiérelo, tú trabájalo y la abundancia va a llegar a ti cuando tú no te fíes de nadie ni entregues tu poder a otras personas. Solo fíjate de ti, de tus capacidades, de tu esfuerzo, de tu compromiso y de tu talento y todo va a estar bien. Esto no es para siempre, hay veces que es bueno trabajar en equipo, pero en este momento el tarot nos indica que no te fíes de nadie, que no es un buen momento para poner en manos de nadie más tu dinero, tu crecimiento profesional, personal y tu patrimonio. Así que enhorabuena, mi queridísimo Sagitario. Hasta aquí los consejos que tenemos para ti el día de hoy. Espero que algo te resuene. Escribe aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera nos ayudas a mover la energía, nos devuelves un poco de lo que nosotros trabajamos para ti, ayudándonos a llegar a alguien más, y también de esta manera materializas estas bendiciones que vocalizamos para ti y que canalizamos y las conviertes en algo más, en un comentario digital que te va a traer muchas bendiciones. De aquí se trata de mover energías. También recuerda que el tarot son energías, todo lo que te acabamos de decir es energía. Al final tú decides cómo juegas el juego con lo que está disponible para ti. Así que hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, mi queridísimo Sagitario. Te espero muy pronto de regreso. Te mando muchísimos besos, todas mis bendiciones, luz, fuerza, amor. Nos vemos muy pronto en tu siguiente video. Namaste, mi querido Sagi.